Let's get ready to rumble. Esta era, la era del Canelo, la mejor. ¡Viva México! El boxeo se concibió hace mucho tiempo para resolver disputas. Los verdaderos campeones ponían en letras doradas su nombre al poseer el cinturón que los catalogaba como el mejor. Y si bien hemos tenido miles de campeones a lo largo de la historia, no son sus cualidades, su fuerza, su pegada, ni sus victorias los que los inmortaliza a lo largo de las generaciones. Curiosamente, lo único que vuelve memorable a un peleador es su rival. Un rival que muestre valor y respeto por su contrincante, pero no miedo. Un rival que se pare de frente y mira a los ojos al hombre que tiene delante. Un rival que ponga en tela de juicio las capacidades y el dominio del otro peleador. Y lo más importante, un rival que se cree opiniones entre los fanáticos del deporte. El 17 de septiembre del 2022, Canelo y Triple G se verán las caras por tercera ocasión para terminar lo empezado 5 años atrás, cuando Canelo se proponía arrebatarle los cinturones del CMB y el AMB de peso mediano al kazajo. Sin embargo, la historia entre estos dos no comienza aquí. En el 2011, el equipo de Canelo fue a Big Bear Lake, California, lugar donde Gennady Golovkin y su entrenador Abel Sánchez hacían sus campamentos de preparación rumbo a una pelea. Triple G, apodado en aquel entonces como Superman o el ruso, contaba con 28 años y tendría un sparring de 6 rounds, 4 minutos cada uno, con la sensación mexicana de 20 años, Saúl Álvarez. El motivo de la práctica, en palabras de Abel Sánchez, era buscarle un compañero a Gennady que fuera más rápido que él y buscarle a alguien a Canelo, que en su momento peleaba en las 154 libras, a alguien más grande. Si bien no hay grabación alguna que muestre cómo la contienda fue, algunos comentarios por periodistas indican que el duelo fue mucho más atractivo de lo esperado. Alguno de los comentarios fue: Álvarez es un boxeador versátil que puede pegar y moverse, o acechar y golpear con eficacia. Está cómodo en el ring y bajo presión, pero si es lastimado o se siente abrumado durante la pelea, tengo el sentimiento que podría ir a matar o morir en vez de tratar de sobrevivir. Probablemente no sea lo más seguro o inteligente, pero sí es la actitud que una atracción como él lo haga aún más popular con sus fans. Otros comentarios a destacar fueron: Canelo no evade la confrontación, o puede ser superado por un peleador con un constante jab. Tiene una buena mandíbula, pero no es indestructible. Por su parte, Golovkin fue destacado por su fuerza física y su precisión a la hora de lanzar golpes, un gran trabajo de pies, con buenas fintas y que, si puede asimilar golpes, va a ser muy difícil de vencer. Y no veo mejor descripción para el peleador kazajo que esa última línea. Esas cualidades son las que han marcado su carrera y con las que, hasta antes de enfrentar al Canelo, sostenía un impresionante récord de 37 peleas, 37 victorias, con el porcentaje de KO más alto en la categoría de los pesos medianos. Todos esos elementos lo convertían en el peleador más peligroso en el cual el Canelo podía aspirar. La pelea tendría un inicio pasivo, en donde ambos harían sus respectivos rounds de análisis, viéndose un poco mejor el boxeador mexicano, marcando la pauta con su velocidad y su buen movimiento de cintura. Sin embargo, Gennady Golovkin empezaría, fiel a su estilo, a tomar las riendas del combate e imponer su estilo de pelea, y presionando en cualquier instante, sobre todo en los últimos 30 segundos, llevándose así los rounds intermedios. Cuando todo parecía perdido por parte del Team Canelo, Saúl saca energías para cerrar con fuerza los últimos 3 asaltos, en donde sería él quien buscaría a Triple G, dejándonos así con una de las peleas más emocionantes de los últimos años. Un encuentro memorable, no solo por el espectáculo brindado encima del cuadrilátero, sino también por las tarjetas, donde había un escándalo de los jueces dando 115-113 favor Golovkin, 118-110 favor Canelo y 114-114 dando oficialmente por decisión dividida
un empate. Estas tarjetas quedarán para el olvido o para el recuerdo de las barbaridades del boxeo. Con el empate y el disgusto por parte de ambos pugilistas, no quedaba de otra que hacer una revancha. Revancha pactada para mayo del año siguiente, que, por temas de dopaje y por problemas con el clenbuterol de Canelo, la Comisión de Nevada le otorgaría una sanción dejándolo inactivo por un periodo de 6 meses y suspendiendo momentáneamente lo que sería la revancha. Saúl alegó que el porcentaje tan bajo de clenbuterol en sus pruebas de orina se debía a la contaminación de la carne en México y no al uso de este para fines de rendimiento. La comisión no hace diferencias entre una y otra, pero sí le redujo la sentencia de 1 año a 6 meses gracias a la cooperación por parte de todo el equipo que rodea al mexicano. Por motivos que solo el propio Golovkin conoce, utilizó este hecho como provocación para demeritar lo hecho por Canelo, y es aquí donde las cosas pasan de tener un tono de respeto y admiración, el uno por el otro, a tener tintes más personales. Golovkin decide pelear en la fecha de mayo aún así, con un rival de último momento contra Baines Martirosyan. El kazajo haría lo suyo noqueando en el segundo round y conservando sus títulos, se disponía para ir nuevamente en contra del Canelo. Según las palabras de los representantes de Canelo y rumores de la prensa, al haber salido positivo en dopaje, Golovkin se negó a aceptar los mismos acuerdos que tenían, poniendo nuevas condiciones donde él sería el lado A o dejándolo en un 50-50. Cosa que no fue para nada del agrado de Saúl. La pelea estuvo a nada de no concretarse, pero el peleador mexicano terminó mandando una última oferta que el equipo de Abel Sánchez aceptaría. Después de todo el drama, de todo lo hablado, el segundo encuentro llegaría, donde la estrategia del Canelo sería pararse en el centro del cuadrilátero y no retroceder como lo hizo la primera vez, brindando un ida y vuelta con intercambios de golpes. A 10 segundos de terminar el encuentro, los asistentes en la arena estarían de pie aplaudiendo el espectáculo que acaban de presenciar, pues estas guerras de boxeo ya no son tan comunes en una era donde guardar el invicto es más importante que enfrentar a los mejores. Parados en el ring en un abrazo fraternal de reconocimiento mutuo, ambos se van a sus esquinas, donde se alzan sobre las cuerdas, mientras sus pómulos gotea la sangre de las heridas. Esta vez, para desgracia del deporte, sí habría un ganador. Y digo para desgracia del boxeo porque no hubiera habido mejor noticia que seguir teniendo este combate, que sin duda alguna, por 2 años consecutivos, había sido el mejor. 5 años después de donde todo empezó, Canelo y Triple G se verán las caras nuevamente, donde ahora el retador es el kazajo y donde Saúl, después de un brillante paso por el peso supermediano, buscará defender todos los cinturones de la división por primera vez ante su mayor rival, y donde, por primera vez también, Gennady subirá de división. Un encuentro que, si bien para muchos llega tarde, aún tiene mucho que ofrecer. Los que se dan por vencidos nunca ganan, y un ganador nunca se da por vencido. Ese será el lema que envuelva esta trilogía entre Saúl, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.